compartiendo esta mañana, iniciando esta jornada en el cual se celebra al exportador. Realmente muy contento, muy feliz de poder compartir con ustedes y bueno, y felicitar a 5 días por el evento. Creo que en la medida que reconozcamos el trabajo, el esfuerzo, el compromiso de las empresas a nivel nacional y ese posicionamiento de Paraguay a nivel internacional es gracias también a ese trabajo público-privado. Definitivamente las herramientas que ofrecemos desde el sector público a través de normas sólidas, macroeconómicas, si bien hay mucho todavía por mejorar, creo que estamos en el camino correcto. Y hoy quería venir a hablarles de algo que de alguna manera permite que los exportadores tengan una seguridad jurídica por sobre todo y cómo el sector, o en este caso el sistema tributario, permite justamente un mejoramiento en la economía nacional. Entonces, justamente el tema que les traje es el sistema tributario y el impacto en la economía. Aquí vemos un poco la historia, que es muy interesante mirar, hacer una retrospectiva en estos últimos años, desde el 92, con la ley 125, donde se reestructuraba el sistema tributario en ese momento y en el cual se aplicaba por primera vez el IVA, donde en ese momento, imagínense, en el 92, el impuesto a la renta era del 30%. 30% de impuesto a la renta. Pero no solo eso, en ese momento se separaron los impuestos sobre las rentas. Por un lado estaba el impuesto a la renta agrícola y pecuaria, o en este caso el IMAGRO en ese momento, y por otro lado estaba el impuesto a la renta a actividades comerciales, industriales y de servicio. ¿Cuál era la diferencia? En ese momento se pensaba de que necesitábamos impulsar la economía, especialmente el sector agrícola, teniendo en cuenta las características del país, para que paguen menos impuestos. De hecho, el sector comercial, industrial y de servicio no solo pagaba 30% en el impuesto a la renta en ese momento, sino que al distribuir utilidades tenía que pagar un 5% adicional. Aparte, los empresarios, los socios, dueños y accionistas de empresas, en ese momento todavía no estaba vigente el impuesto a la renta personal, pero tenía una serie de normativas que tenían que pagar otras tasas. Fíjense que en el 2004, no sé si, bueno, igual. Fíjense que en el 2004 ampliamos la base del IVA, introdujimos nuevos impuestos, pero aplicamos una política fiscal expansiva. ¿Qué significa eso en términos sencillos? Bajamos el impuesto. Decidimos en un acuerdo político y empresarial y el sector de empresas, la sociedad civil, de reducir los impuestos. Decidimos de que en ese momento había una gran informalidad, pero no solamente eso, había 10, 20, 30 contabilidad en negro, entonces definitivamente eso no permitía cobrar correctamente los impuestos. En ese momento se decidió, y cuando eso, yo ya estaba en el Ministerio de Hacienda en ese momento y recuerdo muy bien que entramos en el default selectivo. ¿Qué significa eso? No podíamos pagar la deuda y teníamos que elegir a quién de los acreedores pagar la deuda. Estábamos en una situación totalmente calamitosa y se hizo las reformas en el 2003, 2002 realmente. 2003 asume el nuevo gobierno y ahí comenzamos a hacer esa reforma. Se redujo del 30% al 10% el impuesto a la renta, si bien había todavía lo que era el IRASIES, el IRAGRO, definitivamente los dos tenían situaciones diferentes. Uno pagaba más impuestos que otro. Como bien decía, el sector comercial, industrial y de servicios pagaba más impuestos que el sector agrícola y pecuario. Luego, ya en el 2012, introdujimos
el impuesto a la renta personal. Definitivamente fue un cambio importante, si bien en ese momento decíamos de que no era un impuesto tan recaudador, sino más bien formalizador, hoy cumple ya esa doble función. En el 2013 cambiamos, se introdujo el IVA al sector agropecuario y se modificó el IMAGRO al IRAGRO. Y yo recuerdo que en ese momento algunos especialistas decían que iba a recaudar 300 millones de dólares más ese cambio, esa modificación, y no logró más de 6 millones de dólares de recaudación. Definitivamente no fue lo que se esperaba en términos prácticos, porque una cosa es tener normas, es tener leyes, pero otra cosa definitivamente es aplicarlas. Entonces, ahí tuvimos el ejemplo no tan bueno de que el IRAGRO no generó la expectativa que teníamos. En el 2014, la tasa general del IVA es aplicada por primera vez al sector financiero. En el 2015 y el 2018 aumentamos el impuesto al tabaco. Fíjense que en el 2015 el impuesto al tabaco era como algo así como 12%. Hoy estamos en 22%. Si bien sigue siendo bajo, se decide como política fiscal mantener. Y en ese momento asumía un nuevo gobierno y la temática era no aumentar impuestos, pero sí establecer un sistema tributario mucho más equitativo, mucho más ágil y sobre todo que sea equilibrado. No aumentamos impuestos, pero sí modificamos el sistema de tal manera a buscar tres aspectos. Uno, que se pueda igualar la cancha a todos los sectores. Decíamos que, bueno, Paraguay se convirtió en el sexto exportador de commodities a nivel mundial en el tema de la soja. Veíamos un crecimiento muy importante y era el momento de que todos los sectores, comercial, industrial, servicios, agrícola y pecuario, paguen lo mismo. Ya no había razón de que haya esa diferencia porque se logró el objetivo. Y en ese momento se crea el impuesto a la renta empresarial. Ese es el primer punto. Une el IRASIS con el IRAGRO y se crea el impuesto a la renta empresarial. Y en otro era, por un lado, modernizar el sistema tributario. ¿Qué significa eso? Lograr que podamos utilizar lo que es moderno, las tecnologías, y aplicar, en este caso, todo lo que es impuesto a los servicios digitales. Y un tercer aspecto no menor es la de simplificación del sistema tributario. Hoy probablemente muchos no sepan de que existen dos regímenes simplificados, el simple y el re simple dentro del impuesto a la renta empresarial. Y el re simple no paga IVA, por ejemplo, es para los pequeños contribuyentes, para aquellos prestadores de servicios o que hacen venta a consumidores finales. Definitivamente, siempre y cuando no tengan una facturación superior a 80 millones de guaraníes, pueden inscribirse en el impuesto a la renta empresarial en el régimen re simple, el más sencillo de todos. Y después está el régimen simple, un régimen intermedio y el régimen general. Entonces, aquí di un pantallazo de la historia tributaria y que con la ley 6.380 en el 2019 logramos un equilibrio en el sistema. Y aplicamos en el ámbito de los exportadores, esto es algo sí muy interesante, lo que es los precios de transferencia por primera vez en Paraguay, último país a nivel sudamericano, inclusive mundial, que aplica estas normas. Aquí en Paraguay se conoce como normas especiales de valoración de operaciones. ¿Qué significa en términos sencillos esto? Que la norma establece que para empresas multinacionales o empresas vinculadas con empresas extranjeras tengan que pactar precios como si fuera que no son vinculados. Entonces, hay 7 métodos de valoración que la ley establece para poder decidir y hacer un estudio que permita demostrar
que la transacción que se hace entre una empresa paraguaya vinculada a una empresa extranjera, los precios son realmente competitivos y son reales. Normalmente cuando una empresa extranjera pacta un precio con una empresa vinculada en Paraguay, pactan precios irrisorios. Por dar un ejemplo, la soja normalmente se triangulaba o se triangula y la empresa multinacional supuestamente compra de Paraguay a un precio de $100 la tonelada, cuando en realidad en los mercados transparentes están cotizándose ese producto a $500 la tonelada. Si bien en Paraguay no hay impuesto a la exportación, que es un punto muy importante, sí erosiona esos pactos, erosiona la base del impuesto a la renta empresarial. Entonces, con las normas especiales de valoración de operaciones o precio de transferencias, como se conoce a nivel mundial, se garantiza de que en este caso, las vinculadas pacten precios reales y no subvaloren ese precio básicamente. Porque normalmente entre conocidos o de las mismas empresas se pactan precios muy por debajo de lo que se cotiza a nivel mundial. Bueno, pero no me quiero olvidar de la última parte que creo que es lo que un poco caracteriza. Dos gobiernos, uno se ocupó de implementar un sistema, una reforma tributaria, pero otro se ocupó de darle las herramientas de que esa recaudación sea eficiente y sea real. En ese sentido, con la Ley 7143 crea la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios, donde une impuestos internos, lo que era la Subsecretaría de Tributación, y la Dirección Nacional de Aduanas. Se crea una entidad autónoma y autárquica y que, bueno, me dan la responsabilidad nuevamente en este gobierno de poder llevar adelante la fusión y bueno, los números de recaudación demuestran, ya vamos a ver enseguida, cómo estamos en esa materia. Así es que este es un poco la evolución del sistema tributario en Paraguay. Lo traté de hacer bien rápido y no tan aburrido porque cuando hablamos de impuestos probablemente siempre es complejo. Bien, y hay un poco la pregunta de cómo o qué importancia tiene un sistema tributario eficiente para el desarrollo y la estabilidad económica. Y Paraguay tiene muchas ventajas. De hecho, creo que es un país de oportunidades. Tiene un bono demográfico joven, energía barata, tiene un sistema tributario eficiente y sobre todo muy sencillo. Fíjense que hay solo 6 impuestos nacionales, 4 sobre las rentas, 2 sobre el consumo, una tasa de promedio del 10%. O sea, definitivamente ayer estaba con algunos extranjeros porque justamente esta semana se realiza la reunión de IFA, que es el Instituto Fiscal Internacional, y realmente se quedan sorprendidos con nuestro sistema tributario. Entonces, ¿cómo es que un sistema tributario puede ayudar al desarrollo económico? Estabilidad, previsibilidad y sobre todo también garantizar los recursos. Porque pensábamos, cuando iniciamos este gobierno y cuando el presidente Santiago Peña me invita a formar parte de este nuevo gobierno, me dice, definitivamente tenemos que recaudar más, pero sin aumentar impuestos. Y esta es una decisión política que ya está fijada hasta el 2028, cuando finalice este gobierno, de no cambiar el sistema tributario. Es una garantía, una tranquilidad, una seguridad jurídica, pero definitivamente la evasión es un problema o era un problema y también la corrupción. Entonces lo abordamos de una manera responsable y sobre todo con una firme decisión de que teníamos que cambiar. Y logramos más de $1.000 millones de aumento de recaudación en un poco más de 14 meses y eso un poco demuestra que se pueden tener los recursos para hacer frente a todas las necesidades de salud, seguridad, educación, infraestructura que necesita el Estado y el repago de la deuda, lógicamente. Porque muchos dicen, no, eso se hace con deuda, pero ¿cómo se paga la deuda? Con recaudación tributaria. Y aquí vemos
un sistema tributario eficiente permite, como bien lo mencioné, invertir en infraestructura, en salud, en educación, generar condiciones para la estabilidad financiera del país. Creo que es muy importante que hoy la moneda, de alguna manera el Banco Central lo tiene controlada, una inflación de alguna manera no tan fuerte como en otros países. Si bien la pandemia complicó un poco eso, hoy los números están un poco ya mucho más equilibrados. Entonces definitivamente a nivel de política fiscal permite justamente que haya una estabilidad macroeconómica y sobre todo también una seguridad para poder seguir invirtiendo. Y aquí ya voy a hablar de lo que es la recaudación. Los números desde el 2019 nos demuestran que se recaudaba 23.9 billones en el 2019. Después, bueno, bajó esto por la pandemia. 2021 teníamos 26.8. En el 2022, 30. Hoy logramos un aumento del 20,21% desde el 2023 a 2024, casi 39 billones de guaraníes en comparación a el 2023. Ahí vemos en gris lo que es impuestos internos y en azul lo que son los impuestos que recaudan la aduana o la gerencia de aduanas. Bien, aquí vemos la recaudación acumulada de enero a abril. Representa un incremento del 7% para impuestos internos y 14,2% para lo que es aduanas. Fíjense que lo que más recauda es justamente la parte de impuestos aduaneros, o tiene un mayor aumento debido justamente a los cambios que estuvimos haciendo. Y aquí algo que nos demuestra que la reforma tributaria fue una decisión correcta, porque por un lado, por el lado izquierdo, vemos la participación de los impuestos directos en la recaudación. Y fíjense que el 2013 al 2025, como la curva lleva a que hay más participación de impuestos directos y una reducción, lógicamente, de los impuestos indirectos. ¿Qué significa esto así en términos muy sencillos? Cuando hablamos de impuestos directos, estamos hablando de personas, de rentas, de ganancias. Los que tienen más hoy pagan más. Y los impuestos indirectos corresponden a impuestos regresivos, como el caso del IVA, donde el consumidor final termina pagando, en el caso de principalmente el 70% de lo que es el impuesto al valor agregado. Entonces, aquí demuestra de que esa decisión de tornar más eficiente el sistema se pudo lograr porque hay una mayor participación de impuestos directos. Y aquí vemos el crecimiento sostenido. Fíjense que entre noviembre y diciembre y enero del 2024, noviembre del 2023 a enero del 2024 básicamente se rompió el promedio anual. Fíjense cómo aumentó ese promedio anual, que es la rayita roja que vemos, donde estamos también allá en diciembre de 2024, enero de 2025 también aumenta un poco más. Entonces definitivamente esto demuestra de que estamos en el camino correcto en el nivel de recaudación. Esta comparación azul o celeste vemos el porcentaje de IMAEP, que es el indicador del Banco Central que mide la economía, versus el crecimiento del impuesto al valor agregado. Definitivamente los términos de lo que es el IVA, como va aumentando, que lo que nos demuestra o lo que podemos observar es el nivel del consumo. Aquí vemos por tipo de impuesto. Fíjense, la raya roja es lo que se pagaba de IVA del comercio exterior, o sea, en la aduana. Y vemos en celeste o en azul lo que era impuestos internos. Fíjense que mantiene, a partir de la creación de la DENIP, es como que llega a una convergencia. Básicamente los dos recaudan igual, porque les doy un ejemplo. En 10 años,
el aumento de la recaudación en la aduana era del 4%. Sin embargo, era 11% el aumento del promedio de los 10 últimos años en la SED. ¿Y cómo se podía eso en un mismo país? En un país pequeño, donde la economía, y nos conocemos todos, es baja, es chica la economía. ¿Cómo es que podía haber esta diferencia? Y esto, lógicamente, demuestra que los niveles de corrupción están disminuyendo en la aduana por los controles que estamos haciendo. Y aquí vemos un poco también la participación en los primeros combustibles y comercio, la participación en la recaudación. No voy a hablar de cada uno, sino vamos a extendernos. Y en la formalización de la economía, hoy somos más de 1.200.000 contribuyentes, donde estamos buscando lograr una mayor formalización, más de 140.000 nuevos contribuyentes desde que se creó la DENIP, y definitivamente la tecnología juega un rol fundamental en todo el trabajo que estamos haciendo, con el sistema de facturación electrónica, con nuestro sistema de gestión de riesgos, con nuestro Big Data, y aquí tenemos, hoy son más de 9.500 contribuyentes que ya emiten facturas electrónicas. También prestamos servicios, no voy a hablar de cada uno, tenemos certificación ISO 9001 y también, fíjense que esto es lo interesante por el lado de la perspectiva del crecimiento. Fíjense cómo era bastante volátil el crecimiento de la economía con la pandemia y con el 2022 también no crecimos como teníamos, pero estamos manteniendo desde el 2023 una especie de estabilidad en el crecimiento económico. Eso nos da un poco la garantía o la seguridad de que estamos por el camino correcto. Paraguay va a ser el segundo país que va a crecer en América Latina en el 2025. Y esto por último, con esto ya termino, para no cansarles ni aburrirles, porque cuando hablamos de impuestos, como decía, a veces es bastante tedioso. El porcentaje de crecimiento de la presión tributaria sin aumentar impuestos y sin crear nuevos impuestos. Definitivamente esto para los académicos, para los analistas, para los especialistas era algo impensado. Porque los organismos multinacionales normalmente dicen de que tenemos que aumentar los impuestos para subir la presión tributaria. Sin embargo, Paraguay demostró que no necesita aumentar impuestos para mejorar o para aumentar la presión tributaria. Y hoy tenemos 11,4% en relación al PIB del crecimiento de la recaudación. Más de 5.000 millones de dólares entre impuestos internos y aduana, el nivel de recaudación. Con esto lo que les quiero decir y les quiero manifestar es que Paraguay tiene mucho todavía por crecer. Por eso celebro que podamos hablar de los mejores exportadores. En la medida que haya mayor condición de seguridad jurídica, de tranquilidad en el sistema tributario y por sobre todo que las reglas de juego sean claras hasta para poder hacer una inversión, para poder mirar un crecimiento en nuestras empresas, definitivamente entendemos que nosotros, como DENIT en este caso, como parte del Estado, somos socios en un 10% de sus rentas. Entonces, tenemos que dar esa posibilidad de mirar no de forma fiscal o fiscalista, sino de forma económica esto. Por eso este gobierno opta por mantener el sistema tributario sencillo, fácil y sobre todo bajo. Celebro nuevamente este evento, agradeciendo la invitación por permitirme poder presentar esto y un poco hablarles de nuestro sistema tributario. Espero que les haya sido interesante y estoy a disposición para cualquier pregunta, duda, comentario y agradecerle nuevamente la invitación a 5 días a todo el equipo de este prestigioso diario. Muchísimas gracias y también a todos las empresas que apostaron a este evento también. Mis felicitaciones y estamos a disposición desde la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios. Muchas gracias.